ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como desgollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, es Jesús. Queridos amigos, queridas amigas, quiero referirme a una escena de Jesús que lo muestra también con un poder extraordinario. Está Jesús con los apóstoles en el barco, en la barca. Recordemos que todo el ministerio de la predicación de Jesús se desarrolla en Galilea, al norte de Palestina, en el lago de Genesaret, o en el lago de Galilea, o le llamaban el mar de Galilea, ¿no? Y estaban allí en la barca y de golpe se levantó una gran tempestad. Jesús dormía, porque era de noche, Jesús dormía. Recordemos que la mayoría de los discípulos de Jesús eran pescadores, ¿no? Por lo tanto, estaban en su tarea normal. Y entonces, frente a este mar embravecido y al peligro de zozobrar, le gritan: Señor, Señor, despiértate, socórrenos, que nos pasa. Y entonces Jesús se despertó, se levanta y dice una orden, le da una orden al viento y al mar, y el viento y el mar se calman. Entonces los discípulos quedaron asombrados. ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Es decir, Jesús nunca dice directamente: yo soy Dios, soy hombre y soy Dios, pero va haciendo cosas que solo Dios puede hacer. Y aquí justamente da una orden al viento y al mar, dice una sola palabra y las cosas le obedecen, como a su dueño, como a su creador. Cristo nos sigue sorprendiendo, Cristo nos sigue fascinando, y también nosotros nos tenemos que preguntar: ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús para mí? ¿Quién es este Jesús para vos? Nos encontramos reunidos una vez más en el Día del Señor, en este domingo 27º durante el año. Y el Señor nos dice hoy que el hombre vive de la fe, precisamente porque confía en Dios, que nos ha creado y nos sostiene, ya que somos obra de sus manos.
Bienvenidos a esta celebración en donde estamos reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz que nos regala nuestro buen Dios estén siempre con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Renovemos el corazón y pidámosle al Señor que nos purifique de nuestros pecados, de todas aquellas cosas que tantas veces nos alejan de Él. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alabemos a la Santísima Trinidad cantando el Gloria. Oremos. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por el eterno descanso de Norberto Fresini, Jacinta Raquel Cañete, por la salud de Hermelinda y en acción de gracias por el cumpleaños de Diego. Rezamos también por todos nuestros enfermos, por todos los que nos acompañan desde sus hogares, por todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos. En una época llena de violencia, incertidumbre y angustia en las que estamos viviendo, hagamos como hizo el profeta. Lectura de la profecía de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? Clamaré hacia ti, violencia, sin que tú me salves. Y te quedas mirando la opresión. No veo más que saqueo y violencia. Hay contiendas y aumenta la discordia. El Señor me respondió y dijo: escribe la visión, grábala sobre una tabla para que se la pueda leer de corrido, porque la visión aguarda el momento fijado, ansia llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará.
El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Palabra de Dios. El mensaje de Pablo nos ayuda a comprender mejor lo que es un misterio. Querido hijo, te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el Espíritu de Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí. Conserva lo que has confiado con la ayuda del Espíritu que habita en nosotros. Palabra de Dios. Jesús nos enseña cuál debe ser nuestra actitud en el corazón, porque es Dios quien nos da el poder. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Dijo el Señor a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería.
Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. La primera lectura del profeta Habacuc, que nos toca este fin de semana, bien podríamos decir, si le cambiamos algunas palabras por algunos sinónimos, por el significado igual, pero con otra palabra un poco más nuestra del lenguaje coloquial, y si yo no les dijera que es de Habacuc, escrito más o menos 7 siglos antes de Cristo, más o menos, ustedes dirían que tranquilamente estamos en presencia de un escrito actual, porque este hombre, lo voy a parafrasear un poquito con algunas palabras más nuestras, se va haciendo preguntas, es como si se hace preguntas a sí mismo, ¿no? Dice el profeta, ¿hasta cuándo, Señor, te voy a pedir auxilio y vos no me escuchás? ¿Por qué me haces ver tanta maldad y te quedás mirando cómo sufre la gente? No veo más que robo y violencia por todos lados. Hay luchas, contiendas, aumenta la discordia. Y podría seguir, porque creo que cambié algunas palabras, pero más o menos con el sentido parecido, y uno podría decir, bueno, no estamos muy lejos de muchas cosas que está denunciando el profeta. Es otro momento histórico, es otra dificultad la que vive el pueblo en ese momento, pero podemos pensar esto para nuestra vida desde el hoy. La palabra siempre ilumina nuestra vida hoy, más allá que fue escrita en el pasado, tiene una vigencia y una actualidad impresionante, lo podemos constatar. Y uno puede pensar en el fondo, más allá de los detalles, de fondo está el problema del mal, este viejo problema filosófico que hay algunas pinceladas de solución, pero que humanamente podríamos decir hay muchas cosas que no tienen arreglo o solución, sino que simplemente, como dice al final el profeta, el justo va a vivir por su fidelidad. El bueno, el santo, el justo vivirá por su fidelidad. Es decir que en la medida en que nosotros seamos fieles, podríamos decir así, a nuestras convicciones, a nuestros valores, es como nos vamos a sostener. Esta es la realidad. Más allá de lo que suceda a nuestro alrededor. Por eso la invitación de este fin de semana es justamente a volver a poner el acento en la fe. Aunque a veces parezca, porque sabemos que no es así para los que tenemos fe, parezca que todo está mal, que todo está podrido, que todo se fue al tacho, como se suele decir. Creo que para los que tenemos fe siempre es lindo volver a renovarnos sobre todo en nuestra confianza en Dios, más allá de lo que vemos o más allá de lo que vivimos también. Por eso la invitación de este fin de semana me parece linda, renovarnos todos en la fe, porque también hay una realidad, y es que muchas veces también nos cansamos. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, porque a veces no vemos
bueno, una vez, 2, 3, y a veces no hay solución inmediata. Claro, hablar de estas cosas, primero para muchas personas que a lo mejor no hacen crecer la fe en ellos, y también con la cultura que nos toca vivir, que todo tiene que ser ya, ahora, es muy difícil esto, porque hay cosas que no se solucionan de un día para el otro. Y no es que esté haciendo política, como a veces escuchamos de nuestros propios políticos, pero es la realidad. Hay cosas que han avanzado tanto que no se solucionan de un día para el otro. Nosotros estamos cansados, y lo hemos dicho, lo vivimos. Creo que quien más, quien menos, todos siempre conocemos a alguien que le han robado, que lo han matado en el barrio, un vecino, un amigo siempre hay una cierta conexión con algún hecho de robo o de violencia o de muerte también. Y estas cosas han avanzado tanto porque también es real que hemos bajado también nosotros muchas cosas. Entonces también creo que es importante que nos miremos a nosotros mismos, cada uno desde su lugar, no para buscar culpables ni nada por el estilo, sino para también hacernos cargo, porque si no parece como que todo siempre es culpa de los demás. Cada uno sabrá, ¿no es cierto? Pero lo hablábamos también esto hace algunos domingos con muchos de ustedes. Hay cosas que también tenemos que aprender a cargarlas, que asumirlas como sociedad, como país. Y en esto también creo que hoy la palabra nos invita no solamente a renovarnos en la fe, sino que también, claro, un poco como los apóstoles, ¿vieron? Arranca Jesús hablando del perdón, y entonces dice, bueno, si viene una vez y te dice, ¿no? Si tu hermano te corrige, está haciendo mal las cosas, corregilo, reprendelo. Si se arrepiente, perdonalo. Si peca 7 veces contra vos y vuelve otra vez diciéndote, perdoname, me arrepiento, tenés que perdonarlo. Y claro, la respuesta de los apóstoles fue casi instantánea: aumentanos la fe. Aumentame la fe, porque vos me decís que yo perdone, pero aumentame la fe, porque no es fácil. Y por eso Jesús nos pone estos hermosos ejemplos, ¿no? Para pensar justamente hoy no tanto en el perdón, sino justamente en la fe. Y por eso pone estos ejemplos que vienen a continuación. Porque para que nosotros podamos tener una mirada de fe, es muy importante que nosotros recemos. Claro, que un cura diga que hay que rezar no es nada nuevo, ¿no es cierto? Si el cura no dice que haya que rezar, bueno, ya apaguemos y vamos, ¿no? Pero en realidad creo que tenemos que pensar, cada uno desde nuestro lugar, la importancia que le estamos dando a lo espiritual en nuestra vida. Porque si no aprendemos a tener una mirada de fe de la vida y de las cosas, muchas de las cosas que realizamos pierden sentido. No le vamos a encontrar el porqué. Y a veces pasa que hacemos cosas por hacer, porque parecería como que no tiene sentido las cosas que hacemos, ¿no? Por eso hermoso lo de Jesús, porque también con este ejemplo que pone del servidor que vuelve, hay cosas que me tocan a mí. Hoy en día se habla mucho de los derechos, derechos para esto, derechos para el otro. Está muy bien, por supuesto, hemos crecido y avanzado mucho como humanidad desde 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en otras cosas no hemos avanzado tanto. Y yo creo que más allá de los marcos legales o de los marcos internacionales, que podríamos decir, la ONU, tantas otras cosas, ¿no?, que podemos hablar de la humanidad en general, hay cosas que son mías. Puede ser muy linda la ley, pero si yo no la aplico, si la ley me dice que yo no tengo que cruzar un semáforo en rojo, puedo tener la ley, pero si yo no la cumplo,
de nada me sirve la ley. Por eso, hablando de derechos, también tenemos que aprender a hablar y asumir que hay algunos deberes que tenemos que asumir, los ciudadanos, las personas. Y en esto de los deberes, ¿por qué decimos esto? Porque hemos puesto tanto el acento, cada uno sabrá, ¿no es cierto?, pero ponemos mucho el acento en los derechos y poco en los deberes. Yo creo que qué lindo que uno estimule, por ejemplo, ¿a qué me refiero cuando digo esto, no? Que uno estimule a los chicos, porque no se llevó ninguna materia, le hacemos un regalito, o bueno, no, está bien, ¿no? Es decir, que yo lo estimule, vamos, dale, que vos podés rendir esta materia, hacer esta prueba, esta evaluación, rendir este examen. Qué bueno, ¿no? Ahora, es un poco también lo que le toca al chico. ¿Por qué digo desde los chicos? Porque si yo no empiezo a transmitir esto desde la más tierna infancia, como se suele decir, después no espere milagros cuando somos grandes, porque esto se forja desde los chicos. Hoy tenemos que empezar con esto, ayer diríamos, tenemos que empezar con esto, porque resulta que ponemos tanto el acento quizás en el derecho, en, por ejemplo, los premios o los méritos, que perdemos de vista lo que significa el esfuerzo y el trabajo. El chico tiene que estudiar, el joven tiene que rendir en la secundaria, es lo que le toca. Es como si en una fábrica algún empleado estuviera esperando que cada día el jefe o el capataz lo felicite porque llegó a horario, porque trabajó las 8 horas y se fue. Hoy no me felicita, jefe. Sí, bueno, es lo que te toca a vos. Todos los días tenés que venir, trabajar las 8 horas. Entiéndase lo que quiero decir. No es que esté mal que alentemos a los chicos, ¿no? Por supuesto, me parece bárbaro, pero cuidado, porque a veces ponemos tanto el acento en estas cosas y a veces las nuevas generaciones están esperando más el regalo a fin de año, por decir algo, que lo que significa esperar ese regalo. Lo que va en el medio, el proceso, para que yo pueda acceder a ese premio, entre comillas, que no es otra cosa que, como dice Jesús terminando el texto de hoy, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a esto. Somos simples servidores, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Miren si, por ejemplo, ¿no?, si una mamá o un papá tuviera que a los 21 años pasarle factura a sus hijos por todas las noches que pasó sin dormir, por darle la teta, por todas las noches que se levantó a la madrugada a cambiarle los pañales porque lloraba. O sea, es lo que nos toca como papás, responsables, cuidamos, queremos a nuestros hijos, y lo hemos hecho con amor, y lo hemos hecho por amor también, aunque muchas veces no hemos tenido ganas, y aunque muchas veces muchos de ustedes han tenido que ir derecho sin dormir a trabajar, porque si no pierdo el preceptismo, porque si no, no voy a cobrar a fin de mes, porque, ¿no? Entonces es toda una cadena de deberes y responsabilidades que las cumplimos y las llevamos adelante como podemos todas las personas. Creo que tenemos que volver mucho a esto. Hoy la palabra nos invita, me parece, a poner el acento en esto y a pedirle al Señor que podamos renovarnos todos en la fe, porque sinceramente si no vivimos la vida cotidiana desde el corazón de Dios y de la palabra con fe, es muy difícil encontrarle sentido a la vida. La vida tiene sentido, sabemos, desde Dios y para Dios. Todo lo que hacemos no es para poder pagar las cuentas solamente, no es para darme un gusto, poder comer, mantener mi familia. Todo lo que hacemos debería llevarnos a la felicidad. El trabajo, cuando decimos que dignifica el corazón de las personas, muchas veces eso ha quedado tan lejos porque estamos tan ocupados en poder llegar a fin de mes y poder pagar las cuentas que perdemos de vista el gusto que tiene el trabajo, el sentido que tiene la vida laboral en la humanidad, en la sociedad, en las personas. Vamos a pedirle al Señor renovarnos todos en la fe y
seguir trabajando con los valores del reino para poder seguir construyendo una vida más plena para todos los ciudadanos, para toda nuestra ciudad, para todo nuestro país. Le pedimos al Señor esta gracia para nosotros y nuestras comunidades. A cada oración respondemos: Señor, aumentanos la fe. Para que podamos encontrar en tu Iglesia el verdadero depósito de la fe y en la voz del Papa Francisco el camino para llegar a vos. Te pedimos, Señor, aumentanos la fe. para que nuestra Iglesia diocesana, irradiando la alegría de nuestra fe en el único Redentor, dé siempre razón de la esperanza que nos anima y testimonio del amor de tu Hijo. Te pedimos, Señor, aumentanos la fe. para que en cada uno de los que habitamos esta tierra, tu Hijo vuelva a ser el fundamento de nuestra vida y de nuestra moral. Te pedimos, Señor, aumentanos la fe. para que todos los que sufren en su cuerpo o en su espíritu encuentren en tu Hijo la fortaleza y la esperanza que los sostenga en su situación. Te pedimos, Señor, aumentanos la fe. para que todos los miembros de nuestras comunidades vivamos alimentados permanentemente de la palabra de Dios y así podamos crecer en nuestra fe. Te pedimos, Señor, aumentanos la fe. Concédenos, Padre, lo que con fe y amor te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos. Junto al pan y al vino para el sacrificio, pongamos toda nuestra vida y todas nuestras cosas, para que también todo quede consagrado a nuestro Padre del cielo.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que han fallecido. Hoy te pedimos especialmente por Norberto, Jacinta, Alberto, recientemente fallecido, Edgardo, recientemente fallecido, las almas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Tené misericordia de todos nosotros. Te pedimos por la salud de Hermelinda. Nos unimos a la acción de gracias por el cumpleaños de Diego. Dale las gracias, los dones que más necesita, a él, su familia. Pedimos por todos nuestros enfermos, todas las personas que sufren en el cuerpo, en el alma. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora del Rosario, su esposo San José, los apóstoles, San Martín de Porres y todos los que vivieron en tu amistad a lo largo de la historia, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios que somos y hermanos entre nosotros, nos animamos a decir: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda tentación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Jesús esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Que nuestro encuentro con Cristo, que se da en el sacramento de la Eucaristía, nos ayude a abrirnos y a entregarnos a nuestros hermanos, a servirlos y a comunicarles nuestra fe.
Oremos. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a poner nuestra vida, nuestras intenciones y nuestra ciudad y nuestro país a los pies de nuestra Madre la Virgen, pidiéndole especialmente la paz para los corazones y la paz social. Dios te salve María. Nuestra Señora del Rosario, San Martín de Porres, nos unimos a nuestros hermanos que nos siguen desde sus hogares, pedimos especialmente por sus intenciones, como dijimos al comienzo, y por la salud de todos nuestros enfermos. Va esta bendición también para cada uno de ellos y sus familias. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga, fortalezca y acompañe la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor es nuestra fuerza, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Como fruto de esta Eucaristía dominical, vivamos hoy y durante toda la semana con el espíritu de fortaleza, de amor y sobriedad de la que nos ha hablado Pablo. Hola, ¿qué tal? Pase bien, ¿cómo están ustedes? De nuevo compartiendo otro horizonte en nuestra vida y como siempre un texto de la Palabra de Dios y un testimonio. El texto de la Palabra de Dios es Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6. El testimonio de hoy es de Javier y lo leí hace unos cuantos años atrás, estando en Italia, en la Gazzetta dello Sport, el periódico, el diario deportivo por excelencia de Italia y uno de los más importantes de Europa. Y allí encontré un testimonio de alguien que conocemos mucho, que es argentino, que se llama Javier, ya les diré, que ahí hablaba de cómo realmente él jugaba al fútbol en la B, del fútbol regional, y bueno, que era un mediocampista que podía ser atacante y defensor, bien considerado, pero que un día se enfermó, el que tenía que hacer eso en la primera, y debutó en primera. Y le avisaron pocos días antes. Y entonces estaba muy ansioso, estaba como inquieto,
y se puso en oración, porque era un muchacho de fe, tenía 17 años. Se puso en oración y le pidió a Dios poder cumplir con el papel de la mejor manera posible, pero no para su gloria ni su vanidad, sino para gloria de Dios, el Padre Creador que le había dado esas habilidades tan buenas en el fútbol, también un corazón muy noble, aunque no lo decía allí. Y el día antes de salir a la cancha se puso en oración en un costado del camarín, le pidió al Señor que le dé la fuerza del Espíritu Santo, la fortaleza, la habilidad, el discernimiento, pero mucha paz en el corazón. Bueno, salió, jugó, hizo un buen partido, de hecho quedó en primera después, en primera división, y luego con el tiempo se va a jugar a Italia y va a jugar muchísimos años en el Inter, va a ser un crack del Inter, jugó en la selección nacional, pero también va a ser alguien muy respetado y muy querido en Italia y en el Inter. De hecho, ya retirado del fútbol, es uno de los directivos del Inter, pero además con su esposa en Italia dan un testimonio muy grande trabajando en la pastoral familiar y apoyando todo lo que es pastoral familiar y lo que es la familia como iglesia católica, la primera iglesia doméstica, ¿no? Incluso han estado en encuentros de familia en Roma, en Milán, etc. Bueno, estoy hablando de Javier, cuyo apellido comienza con Z, y no por ser la última letra del abecedario, este es el último, ¿no? Al contrario, es un crack, es un grande, pero él se considera el último, de bajo perfil, con sencillez, con mucha humildad, trabajando por el reino allí, en Italia, en el fútbol, en las familias del fútbol y también en las familias de su comunidad parroquial. Entonces, hoy queremos valorar este aspecto fundamental. Habilidades para jugar al fútbol, pero también un corazón y una mentalidad abierta al servicio al prójimo, en el fútbol y fuera del fútbol. Y esto me parece muy importante, ya que hoy hemos absolutizado demasiado el tema del ídolo de fútbol, nos hemos fanatizado demasiado y el fútbol se ha transformado, como lo vemos, en un gran negocio para pocos, con grandes apuestas que se están dando hoy día, en donde a veces se cometen delitos para que un equipo gane o pierda según las apuestas. Valoremos los valores humanos que tenemos todavía hoy día en el fútbol. Valoremos a personas como Javier y como otros, muchos rosarinos, que también en el fútbol mundial dan testimonio de su fe sencilla, simple, humilde, cultivada en la familia y que se hace acciones de vida, humildes, sencillas, simples. Aprendamos a ser pequeños, porque los grandes, verdaderamente grandes, son pequeños, simples, sencillos, sin alaracas. Y que esto nos ayude a todos, en este mundo un tanto de la imagen, a ampliar nuestros horizontes de vida. Paz y bien.